Bueno, muy buenas noches a todos, buenas tardes en todo el resto del continente. Hoy a este nuevo CIDEMO Updates, hoy con una presencia internacional de calidad como la doctora Alvis Hani. Mil gracias a usted, doctora, por la presencia en este nuevo webinar. Bueno, para los que no la conocen, la doctora Alvis Hani es profesora titular del Departamento de Medicina Interna y Gastroenterología y coordinadora del Servicio de Neurogastroenterología del Hospital San Ignacio de la Universidad Pontificia Javeriana en la ciudad de Bogotá y también de la Clínica Reina Sofía ubicada en la misma ciudad. Es expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología y desde el punto de vista personal estoy muy orgulloso porque fue mi mentora y mi profesora en toda el área de neurogastroenterología y la verdad que para mí es un honor y un placer que esté con nosotros y que haya aceptado la invitación de parte de toda la comisión de CIDEMO para que nos dé este tema tan importante y novedoso, o al menos el que nos pusimos de acuerdo, que es este consenso de San Diego para síntomas laringofaringios y enfermedad por reflujo laringofaringio. Sin más preámbulo, doctora, dejo el micrófono abierto para usted y que tenga todo el poder de la charla. Bueno, buenas tardes aquí, buenas noches allá. Quiero agradecer inicialmente a Nelson y a la doctora Milena por esta invitación. Es realmente la primera vez que estoy en CIDEMO, que lo conozco muy bien y realmente me siento contenta de participar aquí. No sé si va, como decía el doctor Gabriel, si empezamos con lo que había comentado o empiezo la conferencia. No sé si la doctora Laura tendrá las palabras. Laura. Eh, bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Alvis, por estar. Eh, las dos hemos conocido, querido y, y compartido a un gran maestro de la gastroenterología y de la neurogastroenterología, como fue Luis María Busto Fernández. Y nada, personalmente creo que es la persona que más sabe de microbiota en Argentina. Fue generoso, amable, buen amigo, siempre compartiendo todo con una sonrisa, con chistes, con buen humor. Era lindo trabajar con él. Creo que todos los vamos a extrañar muchísimo, muchísimo, desde lo profesional y desde lo humano. Y como vos decís, Alvis, bueno, se merecería un minuto de silencio para poder respetarlo. eh, y como él decía que su Guadalupita lo cuidaba, ¿no? Él, muy creyente de la Virgen de Guadalupe. Espero que Guadalupe lo proteja. Bueno, le solicito ese minutito de silencio y respeto por alguien muy querido. Bueno, querida Alvis, te paso la posta y gracias, es un honor tenerte porque vos también sos una gran persona, una excelente amiga y una profesional de maravillas, así que disfrutémosla y gracias por haber venido, por estar con Muchas nosotros. gracias, Laura, y nuevamente gracias, doctor Nelson y doctora Milena, por esta invitación. Vamos a hablar de lo que es el consenso de San Diego para los síntomas laringofaringios y la enfermedad por reflujo gastroesofágico con repercusión laringofaringea. Quiero comentar que esta conferencia es cortesía del doctor Prakash Yawali, quien me la prestó para poderla transmitir a todos ustedes. ¿Por qué se llevó a cabo este consenso de reflujo laringofaringio? Primero, porque este representa un desafío clínico importante y son muchos los pacientes que nos consultan y que son remitidos por el otorrino
a gastroenterología para descartar como etiología de los síntomas laringios la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Este reflujo laringofaringio representa más o menos el 10% de las consultas ambulatorias de los otorrinos y de los gastroenterólogos. Usualmente, hoy en día, ya los otorrinos formulan a estos pacientes como si realmente tuvieran enfermedad por reflujo gastroesofágico. El término reflujo laringofaringio tiene diferentes significados para diferentes profesionales y pacientes. La mayoría de pacientes con síntomas de reflujo laringofaringio no representan el reflujo gastroesofágico como un objetivo principal que represente los síntomas que presenta y hasta el 60% de los pacientes presentan estudios normales de monitorización ambulatoria del reflujo. ¿Cuál es la carga de los síntomas laringofaringeos? Definitivamente se estima que la carga económica de atender a estos pacientes es muy alta. Inclusive se ha visto que asciende a 50 millones de dólares al año solamente en los Estados Unidos. Y se ha visto con la enfermedad por reflujo gastroesofágico consume tantos costos en Estados Unidos que inclusive representa mucho más de lo que se consume en las tiendas como McDonald's, Taco Bell, donde se consume gran cantidad de dinero, pero representa mucho más el costo del manejo de la enfermedad por reflujo laringofaringio y la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El sistema de Bélgica recibe más de 1.000 millones de euros al año por esta misma razón. Dentro de los costos está el especialista, las pruebas diagnósticas, los medicamentos y los costos relacionados con la falta de conocimiento que nos falta a muchos de nosotros. Por eso creo que la utilidad de este consenso va a ser muy relevante para todos nosotros. ¿Cuál fue el objetivo del consenso? Primero quiero comentar que en este consenso participó un latinoamericano, un mexicano, muy reconocido también, que es el doctor Enrique Cos. Él participó en este consenso como único latinoamericano porque este fue un consenso internacional donde la participación de todos los expertos pudieron sacar estas conclusiones. El objetivo del consenso es establecer un paradigma moderno de atención de los pacientes con síntomas laringofaringios mediante una metodología formal en un grupo de trabajo internacional multidisciplinario de expertos. Proporcionar una vía de atención para los síntomas laringofaringios que los diferencien de la enfermedad por reflujo laringofaringio. Desarrollar criterios para el diagnóstico concluyente de la enfermedad utilizando la metodología estándar que utilizamos tanto en la clasificación de Chicago como en el consenso de Lyon, donde tuve oportunidad de participar con otros latinoamericanos, mantener la coherencia con Roma 5, que les quiero de una vez comentar que el año entrante, en noviembre del 5 al 7, con la Sociedad Latinoamericana de Neurogastro, que preside en este momento el doctor Ignacio Hanna, vamos a llevar a cabo en Bogotá el Congreso Mundial de Neurogastroenterología. Y en este congreso, según nos ha informado el doctor Max Smulson, se va a presentar los criterios de Roma 5. Y este consenso también nos ha servido para acelerar el desarrollo de mejores resultados de lo que el paciente nos dice claramente cuando presenta estos síntomas. Entonces, ¿qué es el reflujo laringofaríngeo? Este reflujo laringofaríngeo se aplica con frecuencia a los síntomas aerodigestivos a pesar de una falta de evidencia objetiva de que el paciente tiene reflujo gastroesofágico. Este consenso contó con la participación de 28 miembros que desarrollaron las declaraciones prácticas en áreas de definición, terminología, evaluación diagnóstica inicial, monitorización del reflujo, varios ensayos terapéuticos y factores conductuales y de terapia y estratificación del riesgo en los pacientes con esta manifestación gastrointestinal. El término se aplica entonces a estos síntomas. La mayoría de estos pacientes tienen laringoscopia
como base del diagnóstico de esta entidad. Y resulta que la laringoscopia sí es útil para evaluar los procesos laringofaringios, pero en pacientes sin reflujo. Los hallazgos laringoscópicos por sí solos, como los veíamos antes cuando realizábamos las endoscopias, que veíamos los aritenoides, las cuerdas inflamadas, de ninguna manera hace el diagnóstico de enfermedad por reflujo laringofaríngeo. Entonces, por eso es importante tener esto en cuenta. La hiperreactividad y la hipervigilancia laringea contribuyen de igual forma a las presentaciones que nosotros tenemos de los pacientes con reflujo laringofaríngeo y con enfermedad por reflujo laringofaríngeo. Me devuelvo porque se me pasó esta diapositiva donde podemos ver cuáles son los síntomas laringofaríngeos. Tos, ronquera, cambio de voz, el carraspeo, el exceso de flemas en la garganta, el dolor de garganta, básicamente esos. Y la enfermedad es la que requiere en un paciente que tiene síntomas laringofaringios crónicos problemáticos, que tenga una evidencia objetiva que respalde que los síntomas son secundarios a los eventos de reflujo laringofaríngeo. ¿Cuáles son las diferencias? Nosotros podemos diferenciar la enfermedad por reflujo gastroesofágico de la enfermedad por reflujo laringofaringio, en que la enfermedad por reflujo laringofaringio abre una brecha en el esfínter esofágico superior, produce síntomas como la ronquera, el globus, tos, moco, goteo postnasal, dolor de garganta. Aunque con la presencia del globus no se logró un acuerdo de que fuera realmente una manifestación o un síntoma laringofaringio que pudiera incluirse dentro de la misma enfermedad. Estos síntomas son peores estando de pie, a diferencia de la enfermedad por reflujo, que son peores cuando el paciente se coloca en decúbito supino. El reflujo laringofaringio, la enfermedad, no se asocia con obesidad ni con alto índice de masa muscular. Pacientes usualmente niegan pirosis o síntomas de reflujo, a diferencia de los pacientes con enfermedad por reflujo reflujo gastroesofágico. Los diferentes mecanismos fisiopatológicos son poco claros, la verdad. El reflujo del contenido gástrico al sistema aerodigestivo implica la incompetencia de los esfínteres, ya sea el esfínter esofágico superior en los pacientes con síntomas laringofaringios o el esfínter esofágico inferior en los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Se plantea la hipótesis de que la lesión de la laringe y la faringe se produce directamente por la exposición del ácido gástrico, de la pepsina y de las sales biliares, o indirectamente por el traumatismo repetitivo de la lesión en la mucosa por la tos, el carraspeo, y que esto se considera que está mediado vagalmente, como lo vemos aquí en la diapositiva. Tanto el reflujo como los mecanismos reflejos pueden provocar síntomas laringofaringios y pulmonares, y la migración hacia arriba del material refluido va a comprometer el esfínter esofágico superior, que va a permitir el paso hacia la laringe posterior, especialmente en el contexto de una unión esofagogástrica alterada, si encontramos que el paciente tiene la enfermedad por reflujo gastroesofágica asociada a los síntomas laringofaringios. Bueno, en esta diapositiva podemos ver los diferentes términos a los que llegaron ellos de acuerdo. Podemos ver, por ejemplo, que los síntomas de reflujo laringofaringio comúnmente citados son la tos, que refleja el 89% de los pacientes tienen asociado la enfermedad, la regurgitación en un 89%, el dolor de garganta en un 89%, el aclaramiento 86%, el exceso de flemas 82% y la ronquera o la disfonía en un 80%. Síntomas que no se incluyeron en la lista: está la sensación de globus, el ardor en la lengua, que muchas veces los pacientes nos consultan por el ardor en la lengua y nosotros terminamos haciéndole estudios a estos pacientes cuando realmente no tienen una relación clara
con la enfermedad por reflujo gastroesofágico y de hecho el manejo de estos pacientes es de otro tipo y no con bloqueadores H2 ni con inhibidores de bomba de protones, ni mucho menos con los PICAPs. Ardor nasal, goteo postnasal, la halitosis tampoco, que muchos pacientes nos preguntan si es de origen gástrico, el eructo y la disfagia. Hoy en día se está haciendo un trabajo del eructo supragástrico, se está tratando de buscar la asociación del eructo supragástrico con la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La presencia de los síntomas laringofaringios no equivale a la enfermedad por reflujo laringofaringio. Con mayor frecuencia, los pacientes, como ya lo he mencionado, no tienen síntomas objetivos de enfermedad por reflujo gastroesofágico y en estos pacientes quizás es una indicación frecuente de realizar el monitoreo de pH de 24 horas y usualmente no encontramos una evidencia objetiva. Entonces, las estrategias terapéuticas van a incluir no necesariamente el manejo antirreflujo, pero sí muchas veces terapias conductuales centradas en los síntomas laringofaringios de estos pacientes. Los mecanismos fisiopatológicos subyacentes suelen ser poco claros, ya lo había mencionado, y el reflujo del comprimido gástrico hacia la parte superior implica que los esfínteres están comprometidos, no solamente el superior, sino también el inferior. Entonces, sabemos que la disfunción esofágica puede alterar la vía aérea traqueobronquial por una vía de reflujo por microaspiración o por vía refleja, estimulando la vía aérea de manera vagalmente, y las respuestas cognitivo-conductuales, como lo vemos aquí, pueden estar intensificadas y pueden perpetuar el comportamiento laringofaringio, como lo explica claramente esta gráfica. ¿Qué vamos a hacer en la evaluación del inicial, de acuerdo a la presentación de los síntomas? Ya hemos dicho que cuando se presentan los síntomas laringofaringios en enfermedad por reflujo laringofaringio, los síntomas pueden ser muy variables y de ninguna manera van a predecir la presencia de reflujo gastroesofágico. La presencia de los síntomas no siempre se correlaciona con un reflujo anormal y los síntomas laringofaringios son pobremente específicos y predictores subóptimos de la enfermedad. En esta gráfica podemos ver cuáles síntomas, por ejemplo, están asociados al síntoma laringofaringio positivo o negativo. Vemos, por ejemplo, cómo la ronquera se asocia a un reflujo laringofaringio positivo. De igual forma, el aclaramiento de la voz, la carraspera, la tos. Fíjense que el globus tiene un reflujo laringofaringio negativo, la disfagia también lo tiene, y miren ustedes, los síntomas esofágicos típicos también tienen una reflujo laringofaringio negativo. Entonces, fíjense que la asociación no es muy clara, sobre todo en síntomas como el globus, como la disfagia y cuando el paciente presenta síntomas típicos de compromiso esofágico. ¿Y qué es importante en nuestros pacientes? Nosotros debemos hablar con el paciente. Debemos utilizar las escalas de medición del PROM, es decir, lo que el paciente nos va a contar, las escalas de calidad, que entre otras cosas, la escala de calidad, el HER2, ya está validado en español, lo podemos utilizar y son útiles para evaluar la gravedad de los síntomas esofágicos. Es valioso para evaluar la respuesta de los síntomas esofágicos cuando el paciente está recibiendo tratamiento antirreflujo. Comúnmente, las PROM, o sea, lo que el paciente nos manifiesta para enfermedades de reflujo, son útiles para los síntomas esofágicos, pero de ninguna manera son específicos para los síntomas laringofaringios y mucho menos para la enfermedad por reflujo laringofaringio. De todas maneras, es importante tener en cuenta que estos cuestionarios nos ayudan a nosotros, los clínicos, a comprender la experiencia del paciente con los síntomas de reflujo laringofaringio y a supervisar la eficacia del tratamiento.
Discernir de los síntomas laringeos es una consecuencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sigue siendo muy difícil de evaluar y se necesitan herramientas para poder evaluar a nuestros pacientes. Los autores aquí mencionados en la parte inferior derecha desarrollaron un modelo para predecir la probabilidad de que la enfermedad por reflujo gastroesofágico se estaba presente en los pacientes con reflujo, con síntomas laringeos crónicos. Este estudio internacional multicéntrico recopiló un grupo de adultos, 856 pacientes con síntomas laringeos que fueron sometidos a pruebas esofágicas para descartar o confirmar la presencia de reflujo gastroesofágico en estos pacientes. Esta escala, esto es un artículo que vale la pena revisarlo, es una escala del reflujo en tos y se le dio un valor a cada uno de los síntomas y de acuerdo al puntaje se hablaba de si la enfermedad por reflujo era probable, improbable o concluyente. Entonces, fíjense ustedes que en esta escala vemos cómo la tos tiene un puntaje de 1.5, la obesidad y el sobrepeso en 1.5, el índice de masa corporal 2 puntos cuando era mayor de 30, hernia del hiato 2.5 puntos, la regurgitación 1.5 puntos y el sexo masculino 1.5 puntos. La escala de puntuación predice la probabilidad de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y clasifica a los pacientes en enfermedad por reflujo improbable, que van a requerir evaluación y manejo de pacientes sin enfermedad por reflujo gastroesofágico. Evaluación no concluyente va a requerir una evaluación objetiva de la enfermedad por reflujo y posible enfermedad por reflujo. Se van a evaluar los medicamentos antirreflujo en pacientes que no responden definitivamente. Esta probabilidad de reflujo clasifica a los pacientes de acuerdo a esta escala y se encontró más o menos que el 38% de estos pacientes llegaron a ser indeterminados, es decir, no se pudo clasificar si eran probables, improbables o no concluyentes. Entonces, fíjense ustedes que el grupo de pacientes indeterminados fue bastante alto para poder determinar si tenían o no dicha asociación. ¿Quiénes se benefician de endoscopia? De los 813 pacientes, el 36% de ellos se sometieron a un monitoreo de pH inalámbrico prolongado de 96 horas y el resto se sometió a una pHimetría convencional, que es la que todos nosotros tenemos, y solamente el 2% de estos pacientes se sometieron a ambos estudios, tanto monitoreo de pH inalámbrico como el monitoreo de pH de 24 horas. El rendimiento diagnóstico en general para el diagnóstico de reflujo fue de 36% y fue mucho mayor para el monitoreo de pH inalámbrico prolongado en comparación con la pHimetría de 24 horas con impedancia, que es la que hacemos nosotros. Más o menos 50% para el monitoreo de pH inalámbrico contra el 27% de aquellos pacientes al que se les realizó el monitoreo de pH con impedancia de 24 horas. Entre los 15 pacientes que se sometieron a ambas pruebas, se encontró que la concordancia entre los dos sistemas no era muy clara. La concordancia no fue clara y fue mucho más claro determinar la presencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico en aquellos pacientes a quienes se les realizó el monitoreo de pH inalámbrico durante las 96 horas. Lo que nos habla de que nosotros, bueno, en Latinoamérica realmente no sé quiénes tienen monitoreo de pH inalámbrico. En Colombia no lo tenemos disponible y realmente una de las razones ha sido el costo de la cápsula. Ni siquiera el programa, porque lo dan en comodato, pero cada cápsula tiene un valor más o menos de $1,000 por paciente. Entonces, no ha sido fácil para nosotros en Colombia tener este estudio, pero tanto el consenso de Lyon como el consenso de San Diego nos están demostrando la utilidad de tener disponible este estudio para poder confirmar el diagnóstico de enfermedad por reflujo
gastroesofágico. En pacientes con síntomas laringeos crónicos se recomienda entonces el monitoreo de pH ambulatorio para evaluar el reflujo laringofaríngeo. El rendimiento diagnóstico, como lo vemos, es bastante alto. Aquí lo vemos en la diapositiva. El monitoreo tuvo un rendimiento del 50%, a diferencia del monitoreo de pH de 24 horas con impedancia, que fue bastante bajo, del 27%. La concordancia también fue bastante baja. Miren ustedes, solamente del 40% en dos estudios que estamos realizando hoy en día. No sé, ustedes me dirán al final si ustedes tienen la disponibilidad del Bravo como la tienen en Estados Unidos o en otras ciudades del mundo. De los 66 pacientes en este estudio, 9 pacientes tuvieron resultados positivos tanto en la monitorización de pH con catéter como con el Bravo. 26 pacientes tuvieron resultados negativos con el catéter, pero con el estudio Bravo fue positivo. Eso nos demuestra definitivamente que la concordancia es bastante baja. Aquí vemos como con catéter fue positivo y Bravo positivo en 9 pacientes, con catéter negativo y Bravo positivo en 26 pacientes, con catéter positivo y Bravo negativo solamente en 3 pacientes y en ambos negativo en 28 pacientes. ¿Qué se evaluó? El tiempo de exposición al ácido. Miren ustedes que en el monitoreo de pH con impedancia con catéter fue de 0.85, mientras con la cápsula Bravo en el día 1 fue de 7 y en el día 2 de 8.2. El número de episodios de reflujo definitivamente fue mayor con el Bravo, tanto en el día 1 como en el día 2. El de Mister, que a pesar de que no se está utilizando en el consenso de Lyon, fíjense ustedes que aquí dio positivo en el primer día, dio de 23.6 y en el día 2 del Bravo 26.7. En resumidas, el estudio fue positivo en el 56% de los pacientes en los que se utilizó la cápsula Bravo para el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico asociado a los pacientes con síntomas laringofaríneos. Bueno, el objetivo de este otro estudio se consideró que el reflujo gastroesofágico era un factor importante en la tos crónica inexplicable, pero lo que no se tenía claro es por qué en un mismo paciente un episodio de reflujo podía causar tos y con otro episodio de reflujo no se producía tos. Realmente eso no fue fácil de identificarlo. Identificaron los factores que fluían como factor desencadenante. En este estudio de 49 pacientes con tos crónica asociado al reflujo por monitorización ambulatoria del pH, se compararon las características de los episodios de reflujo seguidos de tos con la de los episodios de reflujo que no estaban asociados a tos. Y se encontró que la mayoría de los episodios de reflujo fueron ácidos. Miren ustedes, la mayoría de episodios fueron ácidos y se encontró que la mayoría de ellos ascendían hasta el tercio proximal del esófago, lo que se asociaba mucho más fácilmente a la presencia de la tos. ¿Cómo interpretamos el monitoreo de pH con impedancia? Sabemos claramente que en el consenso de Lyon se habla de un tiempo de exposición al ácido mayor de 6 que nos confirma el diagnóstico de reflujo asociado o soportado por más de 80 eventos de reflujo esofágico o más de 10 eventos de reflujo hipofaríngeo y una asociación sintomática positiva. Se excluye el diagnóstico cuando el tiempo de exposición al ácido es menor a 4. Y se considera que la prueba de 24 horas no puede explicar la variabilidad en la fisiología del reflujo y tiene un menor rendimiento diagnóstico para la enfermedad por reflujo gastroesofágico. En el monitoreo Bravo, tiempo de exposición al ácido mayor de 6, pero al menos 2 días del seguimiento. El soporte es el tiempo de exposición al ácido en más de un día y una asociación sintomática positiva. Y se excluye el diagnóstico de reflujo asociado a la enfermedad por reflujo laringofaríngeo si el tiempo de exposición al ácido es menor al 4% durante los 4 días.
y es incapaz de unir directamente los síntomas del reflujo laringofaríngeo con el reflujo fisiológico proximal que se puede presentar cuando el paciente tiene la tos. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas entonces utilizadas para poder diferenciar en los síntomas laringofaringios de la enfermedad por reflujo laringofaringio? La laringoscopia, mire para lo que nos va a servir solamente, excluir el CA de laringe y evaluar cambios por reflujo. La endoscopia nos va a servir para confirmar si existe una esofagitis B, C o D, el esófago de Barrett, una estenosis péptica o teniendo en cuenta los criterios de Lyon para el diagnóstico de enfermedad por reflujo. El monitoreo de pH nos va a medir la carga del reflujo, el número de episodios de reflujo y la impedancia basal nocturna, que si es menos de 1500, nos puede ayudar a confirmar el diagnóstico de acuerdo a los criterios de Lyon. La manometría de alta resolución no nos sirve para hacer diagnóstico de reflujo, la utilizamos en aquellos pacientes que tienen asociado disfagia, por ejemplo, como parte de los síntomas. Y el monitoreo de pH prolongado sin catéter nos va a medir solamente la carga ácida y, de acuerdo a los criterios de Lyon, sirve para confirmar el reflujo y supera la variabilidad diaria, porque hoy puede ser un día, si me estoy haciendo un monitoreo de pH de 24 horas con catéter, puede ser un día malo para mí donde no presento síntomas y los síntomas los puedo llegar a presentar 48 o 96 horas después de haberme realizado el monitoreo de pH con catéter. ¿Cuáles son los puntos claves entonces para el diagnóstico de la enfermedad por reflujo laringofaríngeo? El monitoreo de pH es la referencia estándar para el diagnóstico de la enfermedad por reflujo laringofaríngeo, que creo que a nosotros nos toca seguir manejando la cápsula por la no disponibilidad en este momento de la cápsula DAO. El diagnóstico de enfermedad por reflujo es requerido previo al manejo de la enfermedad antirreflujo. ¿Qué es lo que no vemos? Muchos pacientes nos llegan ya con manejo para enfermedad por reflujo gastroesofágico ordenado por el otorrino sin que se haya logrado que se confirme el diagnóstico. En pacientes con síntomas laringofaringios aislados, las pruebas de reflujo pueden personalizar el manejo mayor que en ensayos con terapias empíricas, que es muchas veces lo que vemos en nuestros consultorios. La evaluación diagnóstica de la enfermedad por reflujo laringofaringio debe ser considerada si el manejo médico a largo plazo antirreflujo es recomendado. El monitoreo ambulatorio de reflujo para la evaluación de la enfermedad en pacientes con enfermedad por reflujo no probada debe ser realizado sin terapia supresiva, que es lo que hacemos en cualquier paciente en quien no hayamos confirmado enfermedad por reflujo gastroesofágico. El diagnóstico debe hacerse sin que el paciente esté tomando inhibidores de bomba de protones, y no menciono los PICAPs porque no existen estudios de PICAPs en los pacientes con síntomas laringofaringios. Y el monitoreo de pH con impedancia y el monitoreo de pH sin catéter nos va a medir propiedades diferentes de la enfermedad por reflujo laringofaringio y no son mutuamente exclusivas. Este es el algoritmo que sugieren los del Consenso de San Diego que debemos tener en cuenta en nuestros pacientes con síntomas laringofaringios. Entonces debemos considerar causas no gastrointestinales de los síntomas, sobre todo si el paciente tiene una laringoscopia que nos habla de que las manifestaciones laringias son secundarias a enfermedad por reflujo. Mire que la laringoscopia de ninguna manera es diagnóstica para enfermedad por reflujo laringofaringio, ya que evalúa las causas de los síntomas laringofaringios que no se asocian al reflujo. ¿Tiene síntomas esofágicos el paciente? Si vemos que el paciente tiene síntomas esofágicos asociados a los síntomas laringofaringios, entonces vamos a empezar a modificar el estilo de vida personalizado y ensayos de tratamiento empírico. La verdad, nosotros no hacemos ensayos de tratamiento empírico porque ustedes lo han visto en el consenso latinoamericano
que hicimos con el doctor Olmos, donde la sensibilidad y la especificidad para el diagnóstico de enfermedad por reflujo de los tratamientos empíricos con inhibidores de bomba de protones es bastante baja. Aquí vemos, si la respuesta es parcial o nula, debemos hacer una prueba objetiva, como es el monitoreo de pH, ya sea de 24 horas con catéter o sin catéter. Si tienes síntomas esofágicos más respuesta con el tratamiento empírico, es probable que haya una asociación con la enfermedad por reflujo laringofaríngeo y debemos continuar el estudio antes de realizar una terapia invasiva, hacer las pruebas objetivas. Si la respuesta a los síntomas esofágicos es aislado, posiblemente puede haber una superposición con la enfermedad por reflujo y debemos realizar el tratamiento. Si tiene los síntomas aislados, nosotros debemos considerar que el papel que tiene la hiperreactividad y la hipervigilancia laringea, y antes de empezar la terapia antirreflujo, nosotros debemos considerar el manejo por la persona que hace terapia del lenguaje, ya que a estos pacientes les va muy bien con terapia conductual, con neuromodulación o con terapia cognitivo-conductual, que a veces eso los dejamos de segundo plano cuando el paciente realmente lo que tiene es una hiperreactividad y una hipervigilancia laringea. Debemos entonces, entre las modificaciones del estilo de vida, reducir la presión intragástrica, la pérdida de peso, minimizar el reflujo postprandial, que es el responsable de esto es el bolsillo ácido. Entonces aquí vemos que juega un papel importante el uso de alginatos en estos pacientes, mantener una postura erguida, practicar la respiración diafragmática, modificar la postura al dormir en caso de reflujo nocturno, la elevación de la cabecera de la cama y evitar alimentos desencadenantes. Dentro de la terapia reductora de ácido está el uso de inhibidores de bomba de protones 2 veces al día. Realmente de los PICAPs no sabemos nada. El doctor Enrique Cos nos comentó que él está haciendo un estudio en estos pacientes con la utilización de los PICAPs, entonces nos toca esperar el resultado de este estudio para ver la indicación si existe o no en estos pacientes. La terapia con alginato 4 veces al día después de cada comida y al acostarse, sobre todo si el paciente, como ya lo mencioné, tiene síntomas postprandiales. Sabemos que es un buen método terapéutico, ya que definitivamente es barato y bien tolerado. Aquí está el enfoque del tratamiento de los pacientes con síntomas laringofaringios. Si existe la enfermedad por reflujo, pues debemos empezar el manejo con los inhibidores de bomba de protones, con los alginatos, pero nos preguntamos si existen otros factores que debemos tener en cuenta. Sí, la hipervigilancia laringea y la ansiedad específica por los síntomas. Más o menos entre el 53 y el 76% reportan niveles elevados de hipervigilancia y ansiedad. Lo hemos visto, los pacientes que llegan al consultorio con una disfonía severa o con una tos severa tienen una marcada hipervigilancia y ansiedad que nos toca a nosotros obligatoriamente manejar. Lo vemos que es similar tanto en el paciente con enfermedad como el paciente que tiene solamente síntomas laringofaríngicos. En este esquema lo que vamos a ver es qué terapia cognitivo-conductual debemos dirigir. Realmente lo que debemos dirigir es la reestructuración cognitiva, evitar la exposición a sustancias que desencadenen los síntomas, un afrontamiento efectivo de las emociones y estrategias de relajación en los pacientes que tienen sensaciones psicológicas donde el paciente va a empezar a presentar los síntomas laringofaringios que no van a mejorar porque no están asociados con la presencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Los neuromoduladores, sí, definitivamente están indicados, debemos considerarlo, sobre todo en aquellos pacientes que tienen sospecha de hipersensibilidad laringea y donde la terapia antisecretora no juega ningún papel y donde la prueba para confirmar la enfermedad por reflujo gastroesofágico ha sido negativa.
Podemos utilizar el gabapentin, la pregabalina, los antidepresivos tricíclicos. Definitivamente no hay estudio que demuestren que sean eficaces en estos pacientes, ya que la resequedad que producen puede empeorar los síntomas. Entonces, no hay estudios que demuestren que la amitriptilina sea útil en estos pacientes. Tampoco hay estudios sobre los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, por eso no sugerimos o no sugiere el consenso la utilización de estos medicamentos. Y los puntos claves de la terapia conductual: las personas pueden someterse a una terapia de recalibración faríngea inicial impartida por la terapista del lenguaje que está especializada en voz. Se deben combinar técnicas de terapia, regulación autonómica y replanteamiento cognitivo, y la terapia cognitivo-conductual, importante para abordar los objetivos psicológicos que puedan utilizarse en estos pacientes con síntomas laringofaríngicos. En resumen, dejo aquí de frente el resumen del consenso: cómo debemos manejar nuestros pacientes con síntomas laringofaringios y diferenciar claramente la presencia de los síntomas laringofaringios de la enfermedad por reflujo laringofaringio, teniendo en cuenta que los pacientes con síntomas laringofaringios no van a responder a la terapia médica si no tienen enfermedad por reflujo laringofaringio. Muchísimas gracias. Espero que haya quedado clara la presentación del concepto. Muchísimas gracias, doctora. La verdad que completísima la información. E incluso creo que dio mucha más información que el propio consenso. No sé si la doctora Solé está de acuerdo y quiere aportar algo, pero la La verdad que me verdad dio... es que excelentísima tu presentación, Alvis. Creo que fue tan exhaustiva que quedan pocas preguntas. Lo que sí hay es refuerzo Sí, de posiciones. Entonces, acá el lugar del tratamiento empírico está claro que hay que sacarlo y que hay que reeducar a los otorrinos en que no vengan los pacientes con tratamiento empírico con IBP porque no tiene sentido. Eh, ¿qué podés decirnos sobre eso? Porque me parece que es muy importante que eduquemos, ¿no? A la comunidad médica. Fíjate que los otorrinos utilizan también una escala diferente. Omito el nombre en este momento, a nosotros nos fue presentada, que difiere mucho de esto. Ellos consideran que la laringitis que presentan, y lo vemos todos, toda laringitis para los otorrinos es reflujo. Yo creo que en este consenso que participaron otorrinos y participaron terapistas del lenguaje, nosotros somos responsables de hacerlo conocer y participar activamente en las decisiones con los otorrinos, que sean decisiones compartidas, y de esta forma podemos mejorar el manejo de nuestros pacientes. Vos nombraste un score que me pareció muy interesante, El de la tos. el, sí, el Calf Reflex Score. Ese, si es mayor de 5, ¿nos podría dar un lugarcito para el tratamiento empírico o no? Directamente no. Directamente no. Ellos Bien, no lo sugieren como tal. bien, bien, es claro. bien. Bien, muy Tengo claro. pregunta de Sí, los asistentes. El doctor Giacoboni pregunta si hay alguna información, algún dato acerca de los biomarcadores salivales para el diagnóstico de enfermedad por mm, reflujo o de Sí, estos síntomas. sí, se utilizó mucho. Uno de los que publicó la pepsina en saliva y en la colocación del electrodo en orofaringio fue Michael Berry, que es una de las personas que más ha estudiado el reflujo laringofaringio, y realmente no se le ha visto utilidad. Se encontraban datos falsos positivos en pacientes que no tenían síntomas laringofaringios. Realmente no tiene utilidad la pepsina, que nosotros la hemos visto y se han presentado estudios al respecto, pero fíjense ustedes que ni siquiera ha quedado incluida
porque la sensibilidad y la especificidad no es tan buena como para tenerla en cuenta. Y el electrodo en orofaringe tampoco, tampoco. Bien, tenemos otra pregunta de Alexandra Tenesaca. Pregunta que en el momento de hacer el estudio fisiológico de reflujo, ¿cuánto tiempo antes del estudio se sugiere estar sin el IBP? ¿Cuánto tiempo 10 considera? días, 10 días como lo sugiere el consenso de Lyon. El consenso de Lyon lo sugiere 10 días sin inhibidores de bomba de protones. Bien, el doctor Luis Soifer, gracias doctor Soifer por conectarse, gran miembro del CIDEMO. El doctor Soifer pregunta si hay que considerar en estos pacientes descartar alguna patología sinusoidal o enfermedad periodontal como otro diagnóstico diferencial. Pues yo creo, pues no está incluida, si se fijan ustedes, no está incluida dentro de los síntomas, la halitosis, ni congestión nasal, ni nada de eso, pero creo que el otorrino está obligado a excluirlos, claro. Claro. Bien, ¿puedo hacer más preguntas? Hay más preguntas, ¿eh? Tengo Está, una pregunta, Nelson. sí, pregunte, doc. Alvis, bueno, primero felicitaciones, excelente tu presentación. ¿Qué importancia le das vos al LED patch en la endoscopía en estos pacientes con síntomas? Me sacaste la pregunta, Marcela. Sí, sí, fíjate tú Ah, que bueno, se habla perdón. claramente del Inlet Pash como responsable de esta asociación. De hecho, ya se describe que hay que manejar a estos pacientes con Inlet Patch, que entre otras cosas, fíjense ustedes que no son muchos los que ven el Inlet Patch y la razón de no verlo es que sacan el equipo rápidamente. Yo personalmente sí le tomo biopsia siempre al inlet patch. Siempre, siempre le tomo biopsia. Y ya está descrito claramente la asociación. ¿Y cuándo lo trata, doc? Dependiendo que le dé la biopsia. Dependiendo de los síntomas del paciente, dependiendo de los síntomas claramente del paciente. Si el paciente tiene síntomas típicos, y fíjate que muchas veces este inlet patch está asociado a esofagitis. Entonces, si es una esofagitis B o C o D, pues uno le da tratamiento a la enfermedad por reflujo. Le hago el mismo paciente con enfermedad por reflujo no erosiva demostrada por estudio fisiológico que persiste con los síntomas y que usted le repite el nuevo estudio fisiológico con IBP que demuestra que no tiene, o sea, que está bien controlado el reflujo, o sea, está tratado, pero persiste con el síntoma y tiene un islote mucosa ectópica superior. ¿Este paciente usted considera que puede ser candidato a hacer algún otro tipo de tratamiento, como está descrito, como ablación? A ver, está descrita la ablación, pero yo no tengo experiencia de que se les haga nada diferente. Al paciente que está con tratamiento para enfermedad por reflujo y yo le hago un monitoreo de pH por la persistencia de los síntomas, lo que hago es aumentarle la dosis o cambiarle el tipo de inhibidor de bomba de protones antes de pensar en otro tipo de terapia. Ok. Perdón, y Alvis, ¿podría ser que esté asociado o concomitente el tema de la hipervigilancia y tal Eso, vez sumarle neuromodulación sí, sería... Totalmente de sí, acuerdo. Muy eso. buena esa asociación, excelente. Creo que Y vemos un- muchos de estos pacientes, ¿no, Laura? Y a Sí, todos. Creo que sí, muchos de sí, estos sí. pacientes que están tratados y que tenemos enfermedad, o sea, tenemos un estudio objetivo que dice que, que está bloqueado el ácido, por decirlo de alguna forma, y que no tiene reflujo patológico y persiste, creo que es una de las cosas que tenemos que empezar también a educarnos. Al menos yo personalmente no lo tenía presente para la parte de síntomas supraesofágicos, por decirlo de alguna forma, o laringofaringios. Entonces creo que también este consenso nos ayuda mucho a educarnos y Sí. a meternos mucho por ese lado. Alvis, ¿qué pensás de esto en insistir a los gastroenterólogos endoscopistas? Porque después de Lyon realmente fue un mensaje, me pareció fuerte, claro y maravilloso el hecho de, eh, por favor, hagamos endoscopías sin IBP.
porque si no, todos nos van a aparecer endoscopías normales y por ahí están tratados. Sí, eso es cierto. A pesar de que la gran mayoría de las endoscopias de pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico son normales, ese porcentaje de pacientes, 20, 40% de pacientes que sí tienen esofagitis, sí tenemos y tienen síntomas típicos, además, sí debemos suspenderle el inhibidor de bomba de protones para hacer la endoscopia, porque si no van a entrar dentro del grupo que tienen enfermedad por reflujo no erosiva y vamos a requerir más estudios para poder confirmar el diagnóstico. Entonces sí creo que es relevante suspender el tratamiento con inhibidor de bomba de protones y poder oficialmente hacer un diagnóstico de enfermedad por reflujo B, C o D, o inclusive A, que la A nos va a llevar a la realización del monitoreo de pH, pero si encontramos una endoscopia normal, lo vamos a clasificar dentro del grupo de enfermedad por reflujo no erosiva que requiere confirmación con estudios fisiológicos. Perfecto. Okay. Preguntan la misma pregunta o similar. ¿Cuánto tiempo antes sugiere usted, doctora, suspender los IVP antes de la endoscopía? Sí, 10 días de suspensión del inhibidor de bomba de protones. Otra 2 semanitas casi. Claro. Otra pregunta del auditorio es respecto al uso de las radiografías seriadas o videodeglución. Cuando acude el paciente con el resultado del estudio e informan retención en valléculas y senos piriformes del contraste. Si tiene que ver con esto, pregunta. No, yo creo que la retención, estos son los pacientes que tienen disfagia orofaringia. Si el paciente tiene disfagia orofaringia, que es de las cosas más difíciles que me parece, acaba de salir el doctor Clavé de España con la doctora Natalie Romel, acaban de publicar unas guías de disfagia, no sé si las vieron, disfagia orofaringia. Les quiero decir que la disfagia orofaringia y esa retención yo sí creo que amerita estudios y si se confirma en un paciente sintomático, pues nos toca tomar medidas, ya sea la terapia conductual. La gran mayoría de estos pacientes terminan con terapias conductuales, con terapistas del lenguaje para poderlos manejar. Si no existe un factor desencadenante como enfermedades asociadas, enfermedades del colágeno, enfermedad de Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, cualquiera de esas que pudiera explicar. Si el paciente es asintomático y tiene retención en las varículas, pues yo no le hago nada realmente. Pero si es sintomático, sí, claro. Nos toca tomar medidas al respecto. Ahora, uno le hace una sinergia a un paciente que tiene síntomas, obviamente. Acá pregunta la doctora Martínez, ¿qué pacientes con estos síntomas son candidatos a cirugía antirreflujo? Bueno, no está demostrado todavía, pero sí hay literatura que nos muestra que estos pacientes, si tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico confirmada, pueden ser llevados a cirugía antirreflujo. A ver, yo voy a decir, esto es opinión absolutamente personal. ¿Cuándo mando a intervenir un paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico? Cuando el paciente dice, no me tomo un medicamento más y me quiero operar. Cuando tiene una hernia yatal gigante o cuando el síntoma predominante es la regurgitación. De lo contrario, no lo hago. No mando a operar un paciente. Si este paciente confirma la presencia de reflujo gastroesofágico asociado a los síntomas laringofaringios, pues sí, hay estudios que muestran que la cirugía puede ser parte del tratamiento de estos pacientes. Ahora, ¿qué es cirugía? Definitivamente yo sí estoy de acuerdo con el doctor Pandolfino. Yo no mando a realizar un Nissen de 360 grados, porque sí vemos las repercusiones de la disfagia posoperatoria y no inmediata. Hemos tenido pacientes que tienen disfagias tardías por fundoplicaturas apretadas. El doctor Pandolfino dice, yo mando a mi paciente a un cirujano que haga tupé o haga doble. Tupé, sí señor. Tengo otra pregunta del auditorio. Preguntan si, doctora, usted tiene experiencia o cuál es su opinión
con respecto a la utilidad de las ondas de impedanciometría más pHimetría faríngea. No, saben que cuando existía el monitoreo de pH de un solo electrodo, sí nos pedían mucha pHimetría faríngea, pero cuando tenía un solo electrodo, nosotros lo colocábamos ahí arriba, así como a veces nos pedían pHimetrías gástricas, pues introducíamos más el catéter. Ahorita nosotros no hacemos pHimetría laringea per se. Okay. ¿Y qué neuromodulador usa usted, doctora? ¿Cuál es el de Yo para estos síntomas? Yo uso mucha gabapentina. Me parece Sí, que les va bien. Por ejemplo, en pacientes con lengua ardiente sí. que no tienen reflujo, el gabapentin funciona súper bien, ¿Y se lo deja mínimo por un año por lo o menos. Y por lo lo voy menos? bajando lenta y progresivamente. Bien, bien. ¿El uso del estomatólogo para estos casos suele hacer? No. No, La no, especialidad. no, no. No, ok. Muy bien. Doctora Sole, doctora Yera Sí, Sosa. eh, un- perdón, Milena, ¿querés decir algo? No, no, Ah, Laurita. una pregunta. Nosotros tampoco tenemos Bravo, así que eh, es muy caro para la Argentina. ¿Qué lugar tiene el reflujo no ácido en todo esto? Mira, esa pregunta, cuando participé en el consenso de Lyon, esa pregunta me la hice siempre. El doctor Yanwali dice que el reflujo no ácido lo vemos en pacientes que vienen recibiendo inhibidores de bomba de protones. Es cierto, lo vemos. Pero fíjense ustedes que antes se describía que estos pacientes con manifestaciones extradigestivas de reflujo era mucho más frecuente que lo encontráramos asociados a reflujo no ácido. Ellos no le dan relevancia al reflujo no ácido y yo sí siempre, y lo dije en el consenso de León, yo sí creo que tiene relevancia. Tan sí tiene relevancia que yo uso los alginatos. Yo uso con frecuencia los alginatos en estos pacientes. Pero el doctor Yawali dice que ellos ven reflujo no ácido solamente en los pacientes que vienen recibiendo inhibidores de bomba de protones. Pero entonces, si el paciente está bloqueado y tiene reflujo no ácido en el monitoreo y tiene síntomas, pues yo lo manejo. Está, perfecto. Excelente la presentación, Doc. Acá hay una pregunta del auditorio de la doctora Vanina que dice, cuándo se usa gabapentina o pregabalina? Y luego del año, ¿cómo se hace el descenso de la dosis? Es como bueno, yo uso gabapentina en bajas dosis. Realmente es un medicamento al que le tengo respeto. Lo uso en muy bajas dosis, 2 veces al día, y lo voy disminuyendo. Les doy, por ejemplo, 2 o 3 meses y luego le voy quitando una tabletica, lo dejo 2 meses y luego la pongo interdiario y la quito. Así es la misma forma como hago la desprescripción de los inhibidores de bomba de protones. Exactamente igual. ¿Con qué dosis empezás? Ven, ya no me acuerdo a Viene cuánto de viene. 300, creo. No, aquí viene, Creo que 300, viene aquí la pregabalina aquí viene de de 100 también. 75. Aquí hay de sí, 100. A veces Claro, empiezo con 50, ¿sabes? claro. Con 50 cada 12 horas. Yo empiezo muy bajito, respeto mucho los neuromoduladores, sí, los respeto Está. bastante. Es igual, por ejemplo, cuando uso esto es venlafaxina, inteligente. empiezo con 37,5. Mm. Siempre empiezo bajas dosis, 50 cada 12 o 37,5 de venlafaxina diario y luego voy subiendo y luego empiezo a bajar. Cuando usamos este tipo de medicamentos, hay que advertirle al paciente que no se puede suspender de manera brusca. Esto tiene efectos rebote importantes. Sí, siempre empiezo muy baja dosis. Acá hay Muy bien. otra pregunta de la doctora Radanilda. Dice, paciente con exacerbación de asma y se desea descartar reflujo como causa de la misma, sin síntomas típicos de reflujo. En una pH de metría 24 horas tiene 56 reflujo ácido y 25 son proximales.
pero la exposición al ácido es menor de 2% y no presentó ningún síntoma durante las 24 horas. ¿Se debe valorar exacerbación de asma por los 25 episodios de reflujo proximal o por el hecho de la exposición estar normal y no tener síntomas de reflujo? Debo considerar otras causas. Esa es la No, sabe pregunta. que a mí me gusta esa pregunta, porque yo sí creo que existe una asociación muy clara, Ajá. asociación, no estoy diciendo causa, entre el asma bronquial y la enfermedad por reflujo. Si tiene 25 episodios de reflujo proximal, ahí no me dijo la impedancia basal nocturna, Claro. pero yo en este paciente sí consideraría tratamiento full para la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y lo vemos, y lo vemos. Nosotros le damos al paciente asmático tratamiento para el reflujo y se le disminuye la frecuencia de las crisis. Nosotros lo hemos visto con relativa frecuencia. Disminución de la frecuencia de la crisis si le damos un manejo formal y adecuado para la enfermedad por reflujo. No estoy diciendo que sea la causa del Claro. asma, pero sí la asociación. Sí, aparte, Alvis, San Diego ahora puso como cutoff 10, solo 10 episodios acá arriba. Eso, Así que 25 es un montón. claro. 25 Antes es un eran, montón. claro. Sí, Esa era mi Pascual, pregunta. O sea, que ya con 10 episodios proximales yo puedo yo lo pensar, trato o sea, le puedo echar la culpa de ese síntoma al reflujo. totalmente. ¿Y Sin cuánto tiempo decir, se no lo deja, podemos Doc? decir todavía que sea la causa, ¿no? Claro, la Que nadie asociación. ha mencionado esa palabra. Seguimos Claro, mencionando que es la asociación. bien. ¿Y cuánto tiempo se lo deja el IBP, doctora? Mira, yo se lo puedo dejar en dosis de en la mañana y dosis en la tarde de esomeprazol 20 miligramos en 20 3 meses y voy viendo la evolución adecuada de los síntomas. Luego, si el paciente viene evolucionando satisfactoriamente, empiezo la disminución que lo hago. Vamos a tomar 40 miligramos del esomeprazol interdiarios en ayunas, lo dejo otros 3 meses. Yo les explico al paciente, el reflujo es una enfermedad crónica que requiere manejo crónico. Si usted suspende el medicamento de manera abrupta, se van a desencadenar los síntomas y va a volver a presentar la esofagitis. Entonces hay que quitarlo lenta y progresivamente. Luego de los 40 interdiarios, se los dejo los fines de semana con el único fin de que si el paciente no lo requiere toda la semana, lo llegue a tomar a demanda, solo cuando lo necesite. ¿Esto, doctora, es para pacientes que tienen solo síntomas laringofaringio o que también estén acompañados de síntomas No, que típicos de tenga esófago? síntomas de enfermedad por reflujo asociados. Ok, el que tiene solo síntoma No, laringofaringio, a ese no. no, a ese no, porque no tengo la asociación con la enfermedad por reflujo. Y si se la demuestra, doc, ¿cuánto tiempo Ah, se lo deja? le doy tratamiento a largo plazo, como te he descrito. Bien. ¿Y trata de sacárselo en Asociando el algún momento? alginato, ¿no? Sí. ¿Y trata de Asociando sacárselo algún día? ¿En algún momento trata de sacárselo? el El inhibidor. inhibidor, Y sí. claro, se trato de dejárselo que lo tomen a demanda. Ok, Ya hay además. artículos de desprescripción de los Y, inhibidores de bomba de protones y la doctora Rena Yarrapati sí. con el doctor Pandolfino escribieron un artículo de la utilidad del Bravo para quitar los inhibidores de bomba. Bueno, ellos porque tienen la disponibilidad de hacer dos Bravos en un mismo paciente, pero nosotros no tenemos la disponibilidad ni para un Bravo. Sí, acá Julieta hizo algunos trabajos con la gente del hospital de clínica, con el doctor Olmos. Acá el paciente lo tiene que pagar. El tema es que ahora con el tema de la guerra y eso, al menos el distribuidor que es Medtronic dice que no está entrando al país. Pero el paciente lo paga, está más o menos $500. Yo tengo un par de pacientes a la espera y el mismo proveedor no lo puede dar por el tema del propio, o sea, no están haciendo las cápsulas. Al Sí, menos esa claro, fue la excusa que me dieron a mí, ¿no? es cierto. Bueno, Laura, Marcela, ¿alguien más? La verdad, doctora Hani, muy agradecido con su presencia, una charla completa. Bienvenida una vez más y espero que no sea la última charla que nos dé. Así que no sé si Muchas Laura, gracias a ustedes nuevamente por la muchísimas invitación. gracias, Alvis. Te luciste como siempre, completísima, con mucha experiencia que la volcás
generosamente. Bueno, muchas gracias, realmente muchas gracias. Y lo que No, se ha Lorita, movido, porque todo el mundo generó preguntas, ¿eh? no, Sí, muchas gracias a todos ustedes de verdad por esta invitación. De verdad quedo muy contenta, muy contenta. nos vemos el Muchas año que gracias, viene en el doctora. Congreso en Bueno, Bogotá, sí, en el señora, aquí Congreso los Mundial. espero a todos. Muchas Bueno, gracias. Un muchas abrazo para gracias todos. a todos y bueno, quiero aprovechar el espacio para agradecer a Laboratorios Domínguez por el patrocinio, que no lo dije, así que y a todos los asistentes a este webinar, la verdad que enriquecedor. Muchísimas gracias una vez más, doctora Hani, como siempre, excelente persona, excelente profesional. Y a Muchas todos los que gracias. están. Bueno, que Muchas estén muy gracias. bien. Que tengan buena noche. Hasta luego. Gracias. Chao, Adiós. chao, gracias.